Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes o buenas noches. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Lamento mi ausencia el programa pasado, pero pues estamos aquí de nuevo con toda la titular en Deporte al Derecho, ese programa de La Voz del Derecho que intenta explicar la realidad deportiva desde un punto de vista netamente jurídico. Y como ya lo hicimos aquí con María José García y Andrés Charria. Andrew, buenos días, Víctor. Buenos días, Andrés. Bueno, me alegra que todo vaya bien. Y bueno, hoy tenemos el siguiente programa de esa seguidilla de programas de que pues ya veníamos hablando en las semanas anteriores respecto de el estatuto, el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. Hoy es los temas que nosotros tenemos enumerados como 5 y 6, que son pues temas bastante interesantes, deudas vencidas y demás. Ya los estaremos desarrollando en el programa, pero antes de eso, sé que cada uno de nosotros tiene una pequeña editorial para decir, y como sé que la de Andrés viene con puya, entonces le cedo la palabra a María José primero, pues para que la puya venga después. No, con puya no, con puya no, pues que me voy a echar puya a mí mismo, con una felicitación de mí mismo, no. Por eso, no. Entonces eso quiere decir puya, entonces María José. Sí, no, yo no echo puyas, no, hoy no voy a echar. Bueno, entonces empiezo yo, que no me voy a autohalagar. De hecho, yo tengo doble editorial, una que es un reconocimiento muy especial a la Federación Internacional de Fútbol y otra que tristemente es un reproche al interior de nuestro país, pero empiezo por las buenas noticias. La buena noticia es que a través de la circular 1730 del 7 de septiembre de este año, FIFA anunció un nuevo conjunto de programas de desarrollo para ayudar a cumplir los objetivos de las federaciones nacionales en materia de fútbol femenino. Ya lo habíamos mencionado aquí en el programa que FIFA desde el año 2018 viene implementando un global femenino acompañada de distintas estrategias en paralelo, como el programa de desarrollo Forward, que tiene unos fondos económicos destinados específicamente a las modalidades en desarrollo, entre esas el fútbol femenino, pero esta semana anunciaron un paquete de medidas que no solo implican, digamos, proyectos o iniciativas para brindar un acompañamiento a las federaciones miembro que deseen implementar estrategias relacionadas con fútbol femenino, sino que adicional a los $500,000 que se le iban a asignar a cada una de las federaciones en virtud de la crisis por el COVID, anunciaron la destinación de más fondos específicamente destinados a fútbol femenino. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta aquí? Como lo publiqué en mis redes sociales, ya FIFA puso su granito de arena, pero la circular es perfectamente clara. Depende de cada una de las federaciones nacionales cumplir con los requisitos y presentarse para participar en los programas que está ofreciendo la Federación Internacional. ¿Por qué? Porque la plata está, las iniciativas están, los proyectos están, pero muchas veces en cada país, por darle prioridad o por tener otras funciones diferentes, digamos que los funcionarios o los dirigentes encargados del fútbol poco o nada hacen para postularse a ese tipo de iniciativas y el dinero queda ahí, sin tocarse por absolutamente nadie. Digamos que la invitación que yo personalmente hago, y ojalá algún funcionario de la federación nos esté escuchando, es: hombre, saquémosle provecho a esto que está haciendo FIFA, que sin duda alguna demuestra el compromiso que tienen ellos con el posicionamiento y con el desarrollo del fútbol femenino, y que nos puede ser extremadamente útil en un país como Colombia, donde ya hemos visto en los últimos años que, claro, nos falta un camino largo por recorrer, pero que el fútbol femenino poco a poco se ha ido robando el corazón de los jugadores, de los aficionados, de las jugadoras y de los propios dirigentes. Nos falta mucho, de acuerdo, pero ahí vamos.
Y la Pero hay segunda cuña, dime. Pero hay plata, que es lo más ¿Qué importante. Que hay Claro, plata. Hay plata, eso de acuerdo, ya se volvió hay plata. como Ahora, como los no es paisas. plata ¿no? regalada plata- a fondo. A mí lo que me gusta de FIFA, porque antes con el plan Goal, el programa Goal, era que mandaban plata y entonces acá creo que hicieron una sede de la Selección Colombia en Armenia, precisamente, y María José vive en Armenia, y FIFA no revisaba mucho. Ahora FIFA se dio cuenta y con mucho tino que eso plata regalada normalmente van a otro tipo de destinaciones y la da, pero la da con control, es decir, claro, hay un buen dinero, hay un muy buen paquete, yo estuve leyendo, pero pues no es como a... Pero implica un esfuerzo. Claro, Literal, claro. como nos dicen a nosotros en misa, ayúdate que yo te ayudaré, así de sencillo. Pero Eso está bien. tenemos que colaborar un poquito. Tenemos que Y colaborar además, un poquito. Tristemente, Majo, perdón, Vic. no, que yo ahí te quería como complementar el tema y es, tristemente esto lo que muestra es que todo el mundo quiere hacer el esfuerzo por el fútbol femenino, menos los clubes y la federación, porque es que ya habíamos hablado aquí del regaño que había sacado el Ministerio del Deporte, que al desembolsar 800 millones de pesos a la federación para el fútbol femenino, llegó la 1.400. federación, 1.400, peor. Entonces, que desembolsó 1.400 millones y después sale la federación diciendo, acabamos de destinar 1.400 millones de pesos y el ministerio les dijo, vengan, no sean descarados, señores. Entonces, el ministerio hace esfuerzos, FIFA hace esfuerzos, todo el mundo hace esfuerzos y aquí seguimos con la hija de uno de los dirigentes de uno de los clubes más importantes del país que juega en el equipo de su papá y que le tiene que rogar para que no le cancele el equipo. Entonces, pues, esa coyuntura pues no nos va a llevar muy lejos, la verdad. Sí, digamos, Sí, aquí particularmente en el último mes se renovó de alguna manera la comisión de fútbol femenino que había al interior de la federación, que era una comisión literalmente de papel, nunca se reunió, nunca hicieron nada. Se nombró a Paola Salazar Olano, que no sé quién es, en representación de la división profesional. Esa es la hija la hermana o la hija del presidente de Águilas Doradas, Salazar. Debe ser. No sé, de pronto, sí. Iván Sánchez Sí, Pascuas, en representación de la división aficionada, y Marcela Gómez, que es la vicepresidenta de la América, en representación del comité ejecutivo. Yo personalmente, porque trabajo con ella, Majo, ¿quién es el segundo? Iván Sánchez Pascuas, en representación de la división aficionada. Él debe tener algo que ver con algún club formador, me imagino yo, porque tampoco lo conozco. Y pues está Marcela Gómez, que ya sabemos que es la hija de Tulio Gómez, el dueño del América, y que además es la vicepresidenta del club. Personalmente, a la única que conozco es a Marcela, y conozco de primera mano que es una verdadera doliente del fútbol femenino. O sea, es una pelada que la ha luchado, que ha ido en contra de todos los demás dirigentes que no les interesa el fútbol femenino y que tiene toda la disposición para ayudar. Esperemos que con el nombramiento de estos tres nuevos miembros de esa comisión de fútbol femenino al interior de la federación se pueda lograr hacer algo de pues con este nuevo paquete de ayudas de la FIFA para el fútbol femenino. Pero mi segunda parte de la editorial, y para no demorarme mucho, que era la que hacía referencia al reproche, es precisamente que ya empezó el fútbol profesional en Colombia de nuevo, tristemente con una derrota de mi Junior ante el América de Cali. Pero estamos a 10 de septiembre y todavía es la hora que no se ha definido ni la fecha de inicio de los entrenamientos para el fútbol femenino, ni la fecha de inicio de la liga, y no le están permitiendo a los clubes ni siquiera empezar a realizar las pruebas de COVID de las jugadoras que van a participar. Llevamos aproximadamente 3 semanas esperando a que de DIMAYOR confirmen cuándo va a ser la fecha. Todas las semanas es un cuento distinto, la siguiente, y tristemente tengo que decir que los que somos terceros, ajenos pues a la organización de esta liga profesional, pues no somos los únicos descontentos. Hay personas de los pocos equipos que verdaderamente les interesa el fútbol femenino en este país, que también están muy a disgusto con el manejo que se ha dado al interior de DIMAYOR, porque se nota que volvemos al mismo cuento de siempre. No le están dando
prioridad al fútbol femenino, aparentemente es lo último en la lista de prioridades, y vamos a terminar con un torneo relámpago, básicamente de un mes, donde le van a exigir a las jugadoras jugar hasta dos veces por semana, que se supone que es lo que afecta sustancialmente a los jugadores y jugadoras físicamente, y pues obviamente la calidad del torneo va a ser no la mejor. Entonces, no sé, yo honestamente espero de verdad que el presidente Jaramillo se ponga la mano en el corazón, demuestre el compromiso que dijo tener con el fútbol femenino y verdaderamente tengamos al menos unas fechas. No tiene que ser ya, porque obviamente eso se demora, pero por lo menos empezar a concretar los temas, porque ya se va a llegar el último trimestre del año y no tenemos absolutamente nada definido con el fútbol femenino. Entonces tenemos que ser un poco coherentes, pues porque además la plata, como ya lo dijo Víctor, pues está, al menos los 1.400 millones de pesos que el Ministerio del Deporte destinó para la realización de la Liga 2020 están. Entonces, nada, amanecerá y veremos, pero ando muy triste con esa situación. El fútbol, pues el fútbol femenino no interesa, yo eso lo tengo clarísimo. Acá no hay y no va a haber. Eso, es decir, es una bonita y quijotesca lucha la que tienen las mujeres, pero acá yo no lo compro. Yo personalmente, ojalá esté equivocadísimo, pero para que haya un campeonato más o menos, no digamos de un año, de 6 meses, falta mucho. Sí, falta mucho, pero bueno. Muchísimo. Andrew, bien, yo tengo dos temas. Uno de los grandes negocios del fútbol latinoamericano e inclusive europeo son los derechos económicos de los jugadores. Los derechos económicos de los jugadores pues es el dinero que va a recibir un club por una transferencia futura. Si un jugador es transferido de Santa Fe a Barcelona por 3 pesos, después de Barcelona a Everton puede salir transferido por 50 pesos y en ese porcentaje, y en esos 50% muchos clubes se reservan un porcentaje. Ese es el negocio normal del fútbol, sobre todo cuando sale de Latinoamérica, porque tiene muchas características interesantes, es una fuente de financiación, es una fuente de trabajo para los clubes, sobre todo para los clubes formadores, pero desde hace unos 12, 15 años se volvió un negocio puramente financiero que FIFA atacó de manera vehemente, lo que llamaban ellos los TPOs, pero FIFA ya también lo equipara con los derechos económicos. Repito, esa es una de las formas en la que los clubes, los propios jugadores y las academias formadoras, como se quieran llamar, viven. Repito, FIFA, desde que llegó un fondo que se llama Doya o Doyen, ha combatido de manera enérgica este tipo de negocios porque considera que se está favoreciendo intereses económicos e intereses deportivos. No sé, no lo tengo tan claro, pero es que sin plata, como acaba de decir María José, nada se mueve. Y esperar que un club de Jamundí cobre una formación que se demora 2 años en cobrarla y que los clubes no le pagan y entonces tienen que conseguir documentos que en ningún sitio salen, pero que si no los pagan, pues es difícil. Entonces, la mayoría de clubes, la mayoría de jugadores optan por hacer convenios sobre derechos económicos. FIFA sacó ayer o antier, de hecho lo mandó María José, un manual de 197 páginas sobre los derechos económicos o TPOs. Habrá que mirarlo y seguramente tendremos que hacer un programa específico sobre este tema, porque repito, es una de las formas de sobrevivir de los clubes. Los TPOs ya se pueden poner los derechos económicos en cabeza de los jugadores y yo creo que eso va a ser la salida de la mayoría de los negocios de derechos económicos. Entonces, esperemos a ver qué dice FIFA. Obviamente es un documento redactado y elaborado por FIFA, seguramente dirá que los TPO son malísimos y que se deben acabar. Habrá que mirarlo de todos modos, se ve que está bien documentado, tiene fallos del Tribunal Vital Deporte, de la Cámara de la Comisión del Estatuto del Jugador e inclusive de los tribunales superiores suizos que permitirán hacer un análisis por lo menos juicioso de lo que FIFA piensa. Esa es la primera, vale la pena estudiarlo. Y la segunda sí es un crédito que voy a dar, que acá me regañaron mis contertulios, pero hace 10 días, personalmente, y lo oí como 3 veces, había dicho que no creía, por cómo se estaba llegando la negociación, que Messi se fuera a mover del Barcelona
y 4 días después, evidentemente, Messi en un reportaje terriblemente pobre, con chancletas, resolvió decir eso, que no se iba a ir. Yo creo que toda la táctica del Barcelona era precisamente ganar un dinero, del Barcelona, del entorno de Messi, era ganar un dinero y seguir en Barcelona un año más, para que en un año pueda recibir, como dicen los gringos, el jackpot del equipo que todos creemos que va a ser el Manchester City, y que le permita tener un retiro dorado este año. Vamos a ver si le va bien, ojalá, porque es un gran jugador, pero lo que era evidente es que no se iba a ir. Pero bueno, entonces, pero sumado a eso, perdón, antes de que continúes, se ganó además 2 contratos de patrocinio nuevos, o sea, no solo se quedó. Claro. Al tipo le salió la vuelta supremamente bien con Budweiser y no me acuerdo cuál es la otra marca, pero pues tiene además 2 contratos nuevos. Pues yo digo que era de libro la negociación, pero me dijeron que yo estaba loco. Bueno, ya en eso estoy acostumbrado, pero para mí era clarísimo que sí hacía. En fin. Bueno, Y Víctor, ¿qué iba a decir Víctor? Yo tengo mi tema, y es para los seguidores y pues para los no seguidores también, porque además es un documento muy bueno. Salió el reporte anual de fútbol de las supersociedades aquí en Colombia. Salió hace un par de días. Y yo solamente quiero dejar un dato que realmente me sorprendió. Hay, dentro de las estructuras que uno entiende como estructuras como corporativas del fútbol colombiano, creo que es muy fácil identificar a Nacional con la organización Ardila Lule, al Junior pues con la familia Char, a Millonarios con Amber Capital, y curiosamente, con el dato que me quedo, y no quiero alargarme mucho aquí para poder seguir con el programa, le voy a mandar el documento a Luis para que lo pueda poner en la descripción si alguno lo quiere descargar, si no lo encuentran en la página de las supersociedades o fácilmente en Google. Es que el equipo que más ingresos presentó en el corte de este informe, que es el año pasado, fue el Junior, con una ganancia de casi 6.000 millones de pesos. Mientras tanto, por el otro lado, tenemos cuál es el equipo que más dinero perdió. Y tenemos a nuestro muy querido y no muy bien ponderado Millonarios con 14.000 millones de pesos. Entonces, yo simplemente quiero como hacer referencia a ese documento porque vale la pena leerlo y estudiarlo a fondo. Pero también esto es un llamado como a el hecho simplemente de corporativizar un equipo y que el dueño sea un fondo de inversión francés que invierta en euros con cuentas en Andorra súper sofisticado, pues no es sinónimo de buen manejo y no es sinónimo de hacer las cosas bien, y no necesariamente significa que las personas que manejan ese equipo son las personas que deben estar manejándolo, porque Millonarios tiene una carga histórica muy grande a la cual ni desde el punto de vista deportivo ni desde el punto de vista de gestión directiva está haciendo honor. Entonces, mis felicitaciones para el Junior. También estaba el Tolima dentro de ese rubro, y equipos que pues sorprendentemente están muy bien manejados, pero pues también hay otros que dejan mucho que desear. Entonces, acabo de hacer un cálculo de lo que dice Víctor y no es gran cosa. 6.000 millones de pesos son 1.613.000 dólares. Eso es una transferencia de un jugador. Ahí es donde uno dice que el negocio del fútbol, y es un muy buen negocio, es vender jugadores, es producir jugadores jóvenes, promocionarlos y sacarlos. Pero Millonarios creo que tiene 3 centrales buenísimos, 3 muy buenos centrales. Claro, pero es que aquí tenemos... En vez de sacar uno de esos centrales, contrata un central de 21 años que no ha jugado, que no lo conocen, que tiene un nombre que me parece divertidísimo, Mafaldo, y Mafaldo va a suplir el puesto de 1 o 2 buenos jugadores que podían haber vendido por 1 millón de euros. Y además, especialmente cuando a las patadas, ya habíamos hablado de esto acá, la primera determinación de la DiFútbol respecto de la pandemia fue cancelar el torneo este año, muy a lo que Andrés escribió en su columna de La República en esta semana. Entonces, cuando usted
a la berraca, decide que el torneo nacional aficionado no va este año y elimina por completo toda una categoría de futbolistas, pues eso sí, la verdad es que es fiel reflejo del manejo de nuestro fútbol. Así como las mujeres no son prioridad, parecería que el fútbol formativo tampoco es prioridad, pero repito, el negocio está ahí, el negocio es clarísimo. Claro, de acuerdo. Es que, de verdad, la utilidad del Junior es una transferencia de un jugador mediocre. Sí, no sé si estoy hablando de utilidad o si estamos hablando de ingresos, en cualquier caso, pero en cualquier caso, pues 6.000 millones de pesos es 1.600 millones es 1.600.000 dólares. Eso es la transferencia de un jugador bueno, no vamos a decir que no, pero a un club menor, a un club de Rusia. Entonces, de acuerdo. Pues yo creo que ese es el negocio. Y Millonarios por el otro lado, teniendo una muy buena cantera, entonces hacen la transferencia de un jugador que no ha debutado como profesional, entonces que es una transferencia internacional, porque es que los negocios de Amber, pues yo no sé cuál es la agenda oculta que pueden tener los equipos, pero pues la verdad es un tema que no entiendo, sí. No entenderé y no me voy a molestar en entender porque aparentemente la lógica que manejamos todos no es la lógica de los dirigentes. Como hinchas de Millonarios nos duele, pero hasta ahí llegamos. Pero pues dejémoslo de ese tamaño. Bueno, hablamos mucho y no hemos empezado. Vamos a empezar con el tema. Seguimos con el reglamento del estatuto y la transferencia de jugadores. Hoy vamos con 2 temas específicos. Y vamos a seguir la metodología que en los 4 programas que yo estuve, en el anterior, repito, no pude estar y me disculpo, es que Andrés va guiando la conversación y María José y yo tenemos nuestras acostumbradas intervenciones para ir complementando. Entonces, Sandro, hágale. A ver, uno de los puntos cardinales de FIFA, y en eso siempre ha sido muy clara, es el cumplimiento de los contratos. Los contratos se cumplen. Y se cumplen, FIFA no habla de buena fe, pero yo lo voy a tocar porque hay una jurisprudencia muy interesante en Colombia. Dice el artículo 13 del reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores. Cumplimiento de contratos. Un contrato entre un jugador y un club podrá rescindirse solo al vencimiento del contrato o de común acuerdo. La redacción no es la más afortunada porque habla de rescindirse, pero digamos que lo que siempre he entendido FIFA, y tiene un término que a mí me gusta mucho que se llama estabilidad contractual, es que los contratos se firman para cumplirse. Y no solo los clubes, sino los jugadores deben tener en la cabeza ese cumplimiento de los contratos, cumplimiento que la C320 de 1997 habla específicamente de un cumplimiento y una ejecución de buena fe. Es importante, lo que FIFA entiende es que los contratos deben cumplir su misión de ligar un jugador y un club para que juegue al fútbol, para que éste juegue al fútbol de manera adecuada y para que el club lo arrope y cumple con sus obligaciones de manera adecuada. Por lo tanto, no solo, y hablo yo de la ejecución de buena fe, la ejecución de buena fe no es solo que el jugador vaya a entrenar y que al jugador le pague. Es una cantidad de reglas escritas y no escritas, de todos aquellos principios que van con el espíritu del contrato de trabajo para que sea una relación armónica. Cumplimiento de buena fe, el código civil, el código de comercio en general, todos los códigos hablan que el contrato no solo obliga a lo que está escrito, sino a lo que por su naturaleza requiere. Es bueno entender esto porque no es una ejecución de buena fe pagarle a un jugador y no hacerlo jugar, o entrenar poco y no ir 3 y 4 al entrenamiento porque no le da la gana, porque al final el jugador sabe que no lo van a votar. El cumplimiento de buena fe de un contrato tiene que ver con un saber íntimo de que está conforme a ley y conforme a lo que el fútbol exige. Es decir, ejecutar de buena fe el contrato, me parece a mí, y alguna vez lo hice con un jugador de un club que asesoré, es no llegar en moto. No llegar en moto implica que el club le dé alguna posibilidad a este jugador de no montarse, no llegar en moto al entrenamiento, de no montarse en una moto al entrenamiento, y también tiene que ver con que el jugador entienda que no se puede montar en una moto así haya un trancón monumental, porque pues parte del tema de la moto, que a mí me fascina, es que uno se puede caer, y un porrazo en una moto normalmente tiene una fractura o tiene
una incapacidad. Entonces, y además ahí hay otra cosa que y también a título de anécdota, conozco un par de contratos de futbolistas profesionales que tienen prohibido, y además de otros deportes, obviamente no les aplica el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, pero que tienen prohibido, por ejemplo, jugar fútbol 5 con los amigos. Claro. Porque si se van a lesionar, claro, que se lesionen entrenando, que se lesionen jugando, pero no se pueden lesionar de juerga con los amigos. No, y sobre todo que es que hay un problema jurídico complicado, es que la ARL en Colombia, o normalmente las entidades que cubren estos riesgos, no van a cubrir ese riesgo. Es decir, si se lesiona en un campo de juego, en un entrenamiento o aún en un desplazamiento, lo va a cubrir. Pero si se lesiona jugando fútbol con los amigotes o, no sé, esquiando o haciendo parapente, como alguna vez vimos un deportista, pues no tiene sentido. Y repito, no es una ejecución de buena fe, pero también el club va a tener problemas porque no va a poder acudir a todas aquellas entidades que cubren esos. Le toca asumirlo directamente. Y además lo tiene que asumir porque no va a dejar al jugador lesionado porque la ARL no lo cumple. Entonces, es importante entender eso. Y quiero hablar ya específicamente de lo que dice FIFA en el cumplimiento de los contratos, que los contratos se cumplen por vencimiento del término por mutuo acuerdo. Esa es una de las razones por las cuales FIFA exige y entiende que los contratos de trabajo tienen que ser a término definido, porque el jugador tiene que saber cuándo va a terminar su contrato. El jugador entiende, como le pasó a Messi, o como le pasa a todos los jugadores que hacen contratos largos, en algún momento el contrato de trabajo va a terminar. Eso normalmente es una relación, cuando termina es tan traumática como es de amorosa cuando empieza un contrato de trabajo. Pero FIFA entiende que los jugadores tienen que tener claro cuándo pueden mirar su futuro sin contar con el club que los está empleando. O entiende también, y esa es la otra forma de terminar naturalmente los contratos de trabajo, entiende que las partes en un proceso de autocomposición pueden decir que el contrato de tal, creo que fue está en el Sevilla, no, Modric no, Rakitic. Terminó en el Sevilla. Seguramente ese mutuo acuerdo tiene un dinero de por medio, pero FIFA también entiende que los contratos no son matrimonios y que pueden terminarse por, bueno, los matrimonios también, no todos, pero habrá algunos que pueden terminar por mutuo acuerdo. Yo conozco uno que no se ha podido terminar después de mucho tiempo, pero FIFA entiende, y es donde está la plata, digamos, en que los contratos pueden terminar por mutuo acuerdo. Supongo que el de James, para ser transferido al Everton, terminó por supongo no, tuvo que terminar por mutuo acuerdo. Ese mutuo acuerdo pudo haber sido, que no lo fue, el pago de la cláusula, y de la cláusula de rescisión también hay mucha tela para cortar, pero esa es la segunda forma natural de terminar los contratos de trabajo y que FIFA invita a que así sea. Es decir, vencimiento del término es claro, en Colombia normalmente son contratos a un año y medio, 2 años, y los jugadores saben que el contrato va a terminar y que van a tener o que renovarlo con el club o buscar fortuna en otro lado. Y el segundo, que es mucho más deseado por FIFA, es que los contratos terminen por mutuo acuerdo. Las partes se sientan y dicen, no me interesa estar con usted, o yo tengo otro club que está dispuesto a pagar alguna suma de dinero, pero es, digamos, que la forma en que FIFA desearía que el fútbol se moviera, que los contratos se cumplan, repito, de lado y lado, porque es que hay una tendencia a pensar que el único que incumple es el club, y aunque conocemos en todos lados, y en Colombia hay unos ejemplos que no vamos a repetir, son incumplidores por naturaleza, no entiendo por qué siguen teniendo cabida en un campeonato, pero la idea que tiene FIFA es que los contratos se cumplan. El cumplimiento de contratos, artículo 13, es el punto cardinal de todo este reglamento y estatuto de transferencia de jugadores. Los contratos se deben cumplir y, ajusto yo, se deben cumplir de buena fe. Este es un tema que da para conferencias de 15 horas, porque ¿qué es la ejecución de buena fe? Que yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿cuándo el jugador cumple con su contrato? Cuando entrena bien, cuando llega al entrenamiento, cuando juega bien, cuando se alimenta bien. Eso tiene muchísimas aristas, pero lo que es cierto es que los jugadores y los clubes
deben cumplir los contratos como están pagados, como están redactados. Pero entonces, ahí es cuando uno dice, y mira para atrás, y FIFA dice, sí, deben cumplir, los contratos deben cumplir, pero FIFA se dio cuenta, y ahí es donde uno dice, por lo menos van caminando. A mí me gusta porque ellos van mirando, y dice, pero de todos modos, los clubes normalmente no cumplen, porque aparece, y es un artículo que María José y yo no lo conocemos, nos gusta y lo entendemos, dice, se solicita a los clubes que cumplan con las obligaciones económicas. Es decir, FIFA dice, cumplan, pero después se dio cuenta que los clubes no cumplen. Y metió en el reglamento un artículo 12 bis, a mí la forma como van metiendo los artículos con bis, tercero y esas, pues es una forma muy suiza, y dice, artículo 12 bis, deudas vencidas. Se solicita a los clubes que cumplan con las obligaciones económicas contraídas con los jugadores y con otros clubes. Lo que uno puede entender es que durante mucho tiempo muchos clubes no cumplían con las obligaciones económicas contraídas con jugadores y con clubes. Yo conozco 2 clubes italianos que son habituales del Tribunal Arbitral del Deporte porque no pagan, porque no consideran adecuado pagar las deudas con otros clubes. Conozco clubes colombianos y argentinos y turcos que no pagan salarios, no les interesa. Yo no entiendo, yo la verdad nunca me he podido poner en la cabeza de esta gente que firma un contrato de trabajo para pagar simplemente la primera mensualidad. Y después empieza un tire y afloje entre jugadores y clubes, jugador que no puede terminar el contrato porque ya cerró el periodo de inscripción y no puede conseguir club que le dice juegue, que yo le voy a pagar algún día, pero juegue, compadre. Y ese es el día a día de muchísimos jugadores, de tener que decirle, págueme, que yo estoy jugando acá y no me puedo mover. Ese es el problema, porque si a uno no le paga, no sé, un banco, pues termina el contrato de trabajo, sabe que va a demandar y sabe que al otro día puede salir a buscar trabajo, que es lo que no ocurre con un jugador de fútbol. Entonces Vivas inventó esto y le dice que solicita a los clubes que cumplan con las obligaciones, pero esta sola solicitud no tiene dientes. Entonces es cuando le mete dientes FIFA y dice, de conformidad con el apartado 4 del presente artículo, que ya lo vamos a leer, podrá sancionarse a los clubes que se retrasen en sus pagos con más de 30 días sin la existencia de una base contractual que lo contemple. Entonces ahí también viene lo de la base contractual y lo que dijimos en el programa pasado, que es que FIFA también entiende como no escritas aquellas prórrogas de pago de salarios que seguramente también llegaron a Cámara de Resolución de Disputas. Entonces dice, de conformidad con el apartado 4 del presente artículo, podrá sancionarse a aquellos clubes que retrasen sus pagos en más de 30 días sin la existencia de una base contractual que lo contemple. Y para considerar que un club tiene deudas vencidas en el sentido recogido en el presente artículo, el acreedor, jugador o club deberá haber puesto en mora al club deudor por escrito y haberle otorgado un plazo de 10 días como mínimo para cumplir con sus obligaciones. Esto es muy interesante porque vuelve disciplinario, y ahí a los clubes les duele, vuelve disciplinario el incumplimiento de los contratos de trabajo de los clubes con jugadores. Lo que no entiendo, y no lo he entendido mucho, es por qué no se utiliza más esta facultad disciplinaria que tienen y que otorga FIFA. Dice, en el ámbito de las competencias, la Comisión del Estatuto de Jugador y la Cámara de Resolución de Disputas, el juez único de la Cámara de Resolución de Disputas podrá imponer las siguientes acciones: advertencia, apercibimiento, multa, y esta es la que más me gusta: prohibición de inscribir nuevos jugadores tanto en el ámbito nacional como internacional durante 1 o 2 periodos de inscripción completos y consecutivos. Esto es interesante, y esta es una forma de hacer cumplir los contratos y los convenios deportivos vía disciplinaria. Y entonces ahí viene el tema, es qué tan acuciosas son las comisiones disciplinarias para imponer estas sanciones. Bueno, Majo, ¿tú has tenido alguna? Sí, de hecho eso iba a mencionar, porque yo no he tenido temas de incumplimiento contractual con jugadores, pero sí de clubes profesionales para con otros clubes aficionados por el cobro de derechos de formación particularmente. Ya me ha tocado 2 precisamente este año, donde FIFA automáticamente, o sea, es decir, de oficio, ha impuesto la sanción contenida en el literal D, que es la que acaba de leer Andrés, de prohibición de inscribir nuevos jugadores, la bonita. Y hasta tanto el club deudor
no demuestre que ya pagó la deuda que ya se le venció, no levantan la sanción. ¿Qué era lo que pasaba el año pasado? Que si, al menos en temas de indemnización por formación era así, se entendía que si el club acreedor no le solicitaba a la comisión disciplinaria de FIFA que abrieran el proceso disciplinario, FIFA nunca lo hacía de oficio. Entonces, de hecho, a mí me pasó que a finales del año pasado me quedé esperando que aplicara este artículo, que yo pensé que era automático, y nunca sucedió, porque lo que me dieron respuesta era que uno tenía que escribirle a la comisión disciplinaria notificando que había un incumplimiento y demás. Lo que a mí me parecía extraño era que el incumplimiento se derivaba de una decisión de la Cámara de Resolución de Disputas. Es decir, la misma FIFA ya sabía cuándo no había habido cumplimiento, porque dentro de la resolución donde emite el juez único la decisión, dice que pues el club deudor tiene que allegar copia o prueba de que ha realizado la transferencia bancaria, y si eso no se daba, pues la sanción disciplinaria debía aplicar. Este año el tema ya cambió y ya FIFA se ha vuelto muy proactiva, al menos en estos casos, como les comento, y la impone, y eso es dolorosísimo para los clubes. O sea, les puedo decir que no he conocido medida más eficiente para obligar a un club profesional a pagar que le digan que ya no puede inscribir nuevos jugadores. Eso sí ha sido para mí la maravilla. Yo tuve 2 experiencias al respecto, pero me tocó utilizar comisión disciplinaria. Uno es de un jugador, como todos esos jugadores que hacen historia jurídica, un jugador que yo no conocía que se llamaba Ferney, no me acuerdo, Villamil, contra un club venezolano, no me acuerdo ni siquiera club venezolano, que durante 2 años fuimos a Cámara de Resolución de Disputas de FIFA y el club venezolano nunca contestó. Le tenía absolutamente sin cuidado este caso. Ganamos, eran $25,000, no era mucho dinero, no pagó. Me tocó ir a la comisión disciplinaria llamó la atención, no hicieron caso, apercibió, no hizo caso, multó, a mí me llamaba mucho la atención, no hizo caso, y solo faltando 3 días para cerrar periodo de inscripciones en Venezuela, le dijo al club que no podía inscribir, y curiosamente el club no había inscrito a un solo jugador. En ese momento el presidente se volvió mi mejor amigo. Andrés, por favor, ayúdame. Yo le dije, un momentico, eran 3 años. Hace 3 años estoy intentando hablar con usted y usted no me va a pasar el teléfono. Lo de siempre. Era otra administración. Esta nueva administración sí va a cumplir. Va a cumplir. Yo ahí, digamos, Andrés, y tengo una duda, precisamente por lo que acabas de mencionar de ese caso tuyo antiguo, y es que a mí nunca me ha quedado claro en realidad cuál es la diferencia entre advertencia y apercibimiento. Porque apercibimiento, hasta donde yo entiendo, es como ponerle de presente a una persona la sanción a la que eventualmente podría estar expuesto. Es como en la casa cuando uno le dicen pórtate bien y después le dicen si no te portas bien te castigo. Pero eso es una advertencia, ¿no? Haga lo que se le dé la gana. No, esa es la advertencia. Y el apercibimiento es, si no haces lo que yo te digo, te castigo. Yo siempre era sujeto de apercibimiento. La advertencia venía en la conducta. La pasaban por alto. No, mi mamá ya tenía claro que conmigo era apercibimiento o directamente, como hace FIFA, sanción. En eso no había claro. Entonces, ¿Y te ha tocado algún caso donde hayan impuesto multa? Porque a mí multa sí nunca me ha tocado. Sí, el de Fermey Villamil tuvo todo, fue todo el abanico. Y además, lo más doloroso es que la multa no era para nosotros, sino para FIFA, que hubiera sido muy bonito que nos la hubieran llenado en la bolsita de dinero, pero sí, toda. Yo debo tener para el caso, te lo mando. Es un caso muy interesante porque los equipos les tiene absolutamente sin cuidado. Que salgan en prensa, que llamen, la llamada de atención, pues yo creo que sí les da un poco duro, pero al final, mientras no haya que desembolsar, ni siquiera, que es lo que más me llamó la atención, me acuerdo, era una multa de $10,000, que era un poco menos de la mitad de la deuda. Hasta que no pudieron inscribir jugadores, no pasó. Y acá me pasó con Juan José Narváez y el Pasto, y fue exactamente igual, no le querían pagar el 8%, yo lo volví disciplinario, y ahí también, a mí me gusta porque yo me hago amigo de los presidentes. Lo de siempre es, no, mire, es que hemos tenido problemas económicos. Yo le digo, sí, pero es que yo llevo 3 meses tratando de hablar con usted y no me ha querido pasar al teléfono.
Entonces, las disculpas son como las de los alumnos cuando no hacen un trabajo, son muy creativas, a mí me gustan, me llaman mucho la atención, pero al final, compadre, hay que pagar. Entonces, este artículo 12 bis es muy interesante, y es muy interesante lo que dice María José, es muy interesante porque si ya lo vuelven automático, yo no sé cómo será acá, porque acá las comisiones trabajan muy lento, se reúnen una vez al mes, y a diferente de FIFA, por ejemplo, en Cámara de Resolución de Disputas, lo que hace es que nombra un abogado que es el que sustancia todo el proceso y lo manda al final ya sustanciado y listo para fallo a la comisión del estatuto del jugador. Acá lo hacen distinto, acá se tiene que reunir la comisión y conoce, entonces para admitir una demanda hay que esperar a que se reúna la comisión, supongo que la comisión ordena admitir demanda y no sé si en la misma o en la siguiente reunión ordena correr traslado. Entonces un proceso que se podía demorar 1 mes y medio en la instrucción, se puede demorar 6, 7 meses, porque son 6 o 7 veces que la comisión dice, sí, hagan, sí, corran traslado. Entonces se vuelve un poco lento, engorroso. Hay un tema que es que cuando es en dólares, con esta economía, con una devaluación de semejante tamaño, pues al final uno va tranquilo, sabe que el dólar no lo va a defraudar, pero sería interesante que fueran unos procesos mucho más rápidos, sobre todo, repito, por aquellos clubes que al final van a tener que pagar en dólares con intereses, es bueno que lo hagan. Entonces, ahí hay un tema práctico que me gustaría mencionar, como los que hemos hecho en los programas anteriores, y precisamente, obviamente la tasa de cambio que tenemos actualmente, si a nosotros nos pagan en dólares, pues resulta ser muy conveniente, pero para quienes vayan a realizar cualquiera de estos cobros o a quienes se les pague una creencia pendiente en dólares por parte de algún club en el extranjero, es importante que estén pendientes porque le toca a uno sentarse a negociar la TRM con el banco. Y tristemente me he encontrado que con los 2 bancos con los que nos ha tocado negociar este año, la tasa a la cual recibiremos el pago de los clubes en el extranjero ha sido de verdad un proceso tortuoso. Entonces, en la medida en que uno ya esté consciente del tema de que el banco tristemente es como si le quisiera robar a uno, yo de verdad es que el primer caso yo decía, es increíble. O sea... ¿Y recibir el pago acá? ¡Uy! No, pero es que toca. En el último nos tocó, pues con toda la razón que yo no le vi problema, a llegarle al banco, obviamente, la decisión de la Cámara de Resolución de Disputas, todo el tema del proceso y demás, y casi no nos desembolsan por pensar que era algo de lavado de activos. Porque no es muy común que, me voy a inventar, el Club Tapitas de Río Negro esté percibiendo montos que pueden superar los $100,000. Eso pasa. Uy, yo tengo historias, pero esas sí las puedo contar acá porque serían con nombre propio. Yo tengo historias de... Al final, yo no sé si esto sea delito cambiario o no, al final lo que uno le dice a FIFA, sobre todo si son jugadores importantes, le dice a FIFA que consignen la cuenta al jugador, que es una cuenta que está fuera. Si el jugador vive en Italia, o vive en España, o vive en Ecuador, que consignen esa cuenta y salimos de... Sí, aquí sí es un poco un rollo esa negociada con los bancos, pero pues ya saben, para que lo tengan en cuenta el día que alguno de nuestros oyentes le toque llevar un caso de estos. Es interesante, a mí me gusta este artículo 12 bis, repito, que FIFA entendió lo que habíamos entendido nosotros desde hace mucho tiempo, no todos, y en eso siempre hay que hacer claridad, uno no puede generalizar, pero cada país tiene 3 o 4 clubes que claramente son incumplidores. Por filosofía, yo no hice por estatutos, casi que por estatutos, por filosofía de vida de sus dirigentes, no pagan. Y todos conocemos, si ustedes miran, si hacen un pequeño estudio de la base de datos del tribunal, es increíble. Hay 2 equipos italianos que tienen más de 15 demandas en el Tribunal Arbitral del Deporte porque no pagan. Y entre otras cosas, el Tribunal del Deporte y FIFA ya tienen una doctrina, una jurisprudencia perfectamente clara y ahorita va a ser muy importante que las afugias económicas no son una justa causa para no pagar los contratos. Y en eso lo han dicho y lo han dicho muchas veces, porque además esa es la disculpa de los clubes, es que no tenemos plata y no podemos pagar. FIFA y repito, el tribunal en jurisprudencia sostenida
indican que no tener recursos económicos no es una justa causa para no cumplir con las obligaciones. No sé cómo ir a hacer ahorita donde realmente hay clubes que no tienen caja. Hablemos de Colombia, donde la situación es desesperante, dolorosa, por todas las razones, por todas las situaciones que conocemos. No vamos a preguntar de quién tuvo la culpa, pero en este momento los clubes con deudas vencidas, sobre todo si son de jugadores extranjeros, van a tener problemas. Van a tener problemas porque FIFA, sobre todo con automaticidad de la aplicación del artículo, sobre todo la posibilidad de inscribir jugadores. Yo no sé qué irá a pasar. Pero bueno, entonces yo la verdad tengo una opinión, y pues esto es una opinión muy personal, y es que la buena fe se le acaba a algunos clubes, por no decir muchos, ni siquiera cuando celebran los contratos, sino cuando terminan las negociaciones, porque esa maña que tienen los clubes, algunos por lo menos, de celebrar contratos sucesivos con jugadores que ni siquiera son profesionales muchos cuando celebran estos contratos. Entonces lo que hacen es, hoy 9 de septiembre firman un contrato que termina el 9 de septiembre del próximo año, y hoy mismo están firmando uno que tiene como fecha de inicio el 10 de septiembre del próximo año y que tiene como finalización el 10 de septiembre del año siguiente, y así sucesivamente, y que realmente esos contratos no son un reflejo de la realidad de los futbolistas, ni profesionales ni aficionados, y lo que termina pues es entorpeciendo y volviendo, pues primero desgastando una relación, volviéndola absolutamente tóxica, pero generando que los jugadores no tengan la certeza y desconfíen de los clubes. Es que muchos jugadores parten de la base, los clubes parten de la base de que los jugadores no saben y no entienden, y los jugadores parten de la base de que los clubes los van a robar. Y entonces, como están en esa relación en donde la verdad sí se hablan, se dan la mano, pero la que tienen atrás de la espalda la tienen empuñada, pues eso realmente supone un problema. Yo creería que FIFA probablemente deba tener algún pronunciamiento respecto de eso en algún momento, como muy seguramente va a haber desarrollos respecto de incumplimiento contractual con ocasión de la pandemia y pospandemia. Respecto de ese caso, perdón, un segundo y hago un comentario, porque es precisamente de lo que hablábamos el programa pasado, Andrés, no sé si te acuerdas, que era el caso que yo ponía de presente de la suscripción de contratos, digamos, sucesivos en una misma fecha. Para mí, sin perjuicio de que ojalá de verdad hubiera algún pronunciamiento por parte de FIFA que expresamente lo prohibiera y le ahorra a uno el litigio, para mí el litigio es completamente ganable en favor del jugador, puesto que es que lo que se pretende con esa suscripción consecutiva de contratos es vulnerar el sistema, y no solo la reglamentación deportiva, sino sin duda alguna la ley laboral, que como ya lo hemos mencionado en todo este tema de los contratos de trabajo de los jugadores. Normalmente lo que requiere es que los jugadores aguanten, porque los jugadores cuando los empiezan a presionar y la prensa empieza a decir, y que tengan un club que los reciba, entendiendo que hay un conflicto que no los va a afectar a ellos, pero es difícil. Hay formas de terminar, hay formas de salir. Lo que hay que decirle a los jugadores, yo sé que es difícil, es no firmen eso. Realmente lo que les van a decir es, si no firmas esos 3, no lo contratamos. Pero sí, es una mala práctica, pero pues tampoco es tan, a mí no me parece tan complicada. Repito que ya tengo, mi navaja ya tiene esa herramienta. Claro, lo que yo digo y con lo que yo estoy de acuerdo con Víctor es, pues sin duda alguna eso es una mala práctica que a la hora de la verdad, pues sí implica, como tú lo dices, un desgaste para el jugador. Tal vez si FIFA, como ha empezado a incluir temas que, digamos, que se derivan de la realidad, de pronto, si expresamente se incluye en el reglamento un tema de la prohibición de la suscripción de este tipo de contratos consecutivos en vulneración de la reglamentación deportiva y la ley laboral de cada país, pues obviamente le facilitaría a uno, porque ya como que automáticamente se sabe que eso no procede. En este momento te toca entrar a pelearlo. Lo que pasa, Majo, es que eso es como las cláusulas de rescisión. Mientras no lleguen a Tribunal Arbitral del Deporte o no lleguen a Cámara de Resolución de Disputas, pues FIFA va a decir, no tengo conocimiento. Las cláusulas de
decisión, todos estábamos frotándonos las manos a ver si al fin iban a tocar cláusulas de rescisión con el caso Messi. No se tocó. Y acá hay un caso que no sé si lo vayan a tocar o vayan a arreglar, que es el caso de Carrascal. Hay formas de salir de esos aprietos, pero vamos a ver. Ya para terminar, yo creo que lo que es interesante es que en estos momentos de incumplimiento casi que automático los contratos, no sé qué irá a pasar. Estaba pensando, en estos momentos se van a empezar a reanudar los contratos de trabajos que estuvieron suspendidos, supongo yo, porque ya hay campeonato, en teoría ya va a haber campeonato y ya van a poder empezar los jugadores a trabajar. Todos tienen que tener contrato de trabajo vigente y supongo que van a reanudar contratos de trabajo suspendidos. Esperemos a ver qué pasa esta semana. Yo creo que es una semana crucial para el tema laboral de los jugadores profesionales colombianos y miremos a ver qué va a pasar. Entonces ya hablamos de las deudas vencidas, el cumplimiento, que era lo que FIFA quería, y ya a FIFA le toca decir, por favor cumplan, y si no cumplen, los sancionan. Esperemos a ver qué pasa en Colombia, porque yo creo que va a haber incumplimientos. Creo que hubo una modificación de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, no la he leído, pero hay compañeros que están abiertamente en contra de esa modificación, no la conozco, y miremos a ver qué va a pasar en FIFA no también. tiene... No, digamos, el principal inconveniente de la modificación, como para resumirlo, es que hasta antes de esta modificación el reglamento lo que contemplaba era una sanción para los clubes profesionales que no firmaran el compromiso que se hace necesario para acudir ante esa Cámara Nacional de Resolución de Disputas que, funciona como un tribunal de arbitraje ad hoc. Al no existir esa sanción, porque fue lo que lo eliminaron, y al no ser obligatorio la suscripción del compromiso, pues Se acabó la Cámara a la hora Nacional de la verdad Resolución de Disputas. es muy poco probable, exacto, que un club profesional decida voluntariamente acudir a ella. Para mí es un tema muy complicado que nace desde la forma en la que se creó esa Cámara Nacional de Resolución de Disputas, porque lo cierto es que pues, siendo un tribunal de arbitraje, su naturaleza es que es voluntario, ¿de acuerdo? Y tú obligar a una de las partes a acudir a ella, pues desnaturaliza la figura de arbitraje, independientemente de si es deportivo o no, la figura de arbitraje como tal. Pero eso pasa en el dopaje. ¿Qué es lo que pasa? Eso pasa en el dopaje, te obligan. Claro, lo que pasa es que ustedes saben que yo no soy la más experta en dopaje, aquí los expertos son ustedes, pero desde la concepción de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, lo que se crea no es un tribunal deportivo como tal, se busca replicar una figura del arbitraje comercial que no tendría por qué tener cabida acá. Por eso es que digo que más allá de la reforma o de la modificación que haya tenido el reglamento ahorita, el tema viene de atrás. Sí. Porque tú no puedes pretender aplicar una figura. Eso sí, no es mejor dicho. Esto es un tema. Esto da para otro programa. Exacto. Es un tema muy complicado. Exacto. Es un tema complicado y lo tendremos que hablar en detalle, pero pues la práctica probablemente nos llevará a darnos cuenta que va a dejar de funcionar. Bueno, probablemente ya hablamos de cumplimiento de contratos, cumplimiento e incumplimiento de contratos de acuerdo con FIFA. Nos vemos la próxima semana. Entonces, nos oímos la próxima semana, seguiremos con este tema, todavía creo que nos quedan 1 o 2 programas de este tema, entonces pues conforme a lo que vaya ocurriendo y ya evaluamos entonces el programa que anunció Andrés de el documento de FIFA de TP2 y demás. Y pues nada, un gusto para mí volver a haber estado aquí en el programa y pues nos oiremos la próxima semana. Andrés, María José, muchísimas gracias. A Luis, muchísimas gracias por la gestión y por todo en la emisora. Y entonces quedamos conectados para una próxima ocasión. Un abrazo a todos. Partido recomendado para el domingo. 2 super técnicos. Klopp contra Bielsa, Liverpool contra Leeds, va a ser un gran partido. Yo sé que esto lo pueden oír en cualquier momento, entonces ya se podrán ubicar por fecha. Nos vemos la próxima semana. Abrazo entonces. Chao. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho.
Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.